al fin vamos a desayunar. Siempre desayunamos más temprano y ahorita bien Se tarde. nos durmió el gallo. ¿Quién preparó los chilaquiles, por cierto? Yo, por supuesto. Ya. Sí, Chilaquiles con carne de temozón. pero, Carne tienen humana. chicharrón también. Carne humana. Buenos días. Buenos por días. cierto. Buenos días al auditorio. Buenos días, Jonatín. Buenos días, ¿cómo están? Claudia Buenos Espinosa. días, gracias por la invitación al ¿Eres desayuno. prima de Mara? No, ni de Mara Eduardo, ni tampoco de Lezama Eduardo. Espinosa. Ni de tampoco de Eduardo. Oye, qué rico desayuno. Gracias por permitirnos llegar a donde nos estén viendo. Vamos a desayunar unos chilaquiles con crema y queso y carne de temuzón. Qué rico. Carne ahumada. ¿Gusta? Provecho si nos están viendo, están desayunando también. Una servilleta, por favor. Gracias. Lo que parecía que iba a ser muy sencillo, porque se han entendido en últimas elecciones, principalmente la pasada, el PAN-PRD, resulta que ahora se complica, ¿no? Se complica el escenario. Sí. O sea, PAN proyecta, el Partido Acción Nacional proyecta en Quintana Roo a una militante que ciertamente ha tenido 2, 3 cargos, no es conocida, pero la proyecta más que nada porque es incondicional de Eduardo Martínez Arcila, ¿no? Que es el mafioso que tiene una facción que se apoderó del Partido Acción Nacional en este sexenio. ¿Quién es Eduardo? No te tapes la boca, baja la voz. ¿Quién? Eduardo. Eduardo Martínez Arcila es el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado en Quintana Roo. Él era presidente del Partido Acción Nacional en Quintana Roo en el 2016, cuando se da esta elección para el cambio de gobernatura. Y en automático, con las alianzas que tejió al interior del equipo del actual gobernador Carlos Joaquín González, gana la diputación por medio de la vía plurinominal, porque él obviamente como presidente estatal del PAN, y bajo las negociaciones en las que había todo un entramado que ahorita vamos a platicar bien de eso, lo hacen presidente del Congreso una vez que él llega al Congreso por la vía plurinominal. Y lo hacen presidente del Congreso. Wow. O sea, bueno, ahí traen a Juan de la Luz y Eduardo ahí como han operado tanto el PAN que lo han mantenido ahí. Mira, todo fue una estrategia, porque no está pelado. Porque cuando entra este sexenio, en el 2016, cuando entra este sexenio, pues obviamente el actual gobernador, que venía de las filas del PRI, a pesar de que su familia tenía un cierto arraigo con el Partido Acción Nacional, no tenía realmente todas las fichas, digamos, del dominó en el Partido Acción Nacional. Y entonces, con el respaldo a nivel nacional, lo único que tuvo que hacer es elegir con quién se la iban a jugar, ¿no? Y entonces el equipo del actual gobernador deciden que sea con Eduardo Martínez Arcila, quien estaba, repito, como dirigente estatal del Partido Acción Nacional en aquel entonces, a pesar de que él dijo que no quería a Carlos Joaquín como candidato. Porque venía del PRI, ¿no? Porque era priista. Y porque cobraba con Roberto Borges, Claro. obviamente, Eduardo Martínez Arcila. Entonces, él recibió una instrucción de negarse y lo hizo públicamente, pero al final se tuvo que alinear a lo que le dijera su partido, ¿no? Entonces, negocia Eduardo Martínez Arcila toda la facción que él dirigía, negocia ponérsela al servicio del actual gobierno. Y está bien, porque en política se necesita tener el control de los partidos políticos y principalmente del que te hizo llegar al poder, ¿no? Claro. Es así como él llega a ser el candidato en la lista número 1 plurinominal, llega al Congreso, lo hacen presidente del Congreso, que se acordarán que para poder tener el control del Congreso compraron a los diputados de Morena,
Sí. Enfermaron a Candy Ayuso, que pues obviamente como se armó una red muy fuerte ahí de complicidades, a Candy pues no solamente le sirvió el tener buenos dividendos económicos durante la gestión que estuvo ella como diputada, que fue el primer el tramo del sexenio de Carlos Joaquín, sino que después le hicieron también presidenta del PRI estatal, a conveniencia obviamente del régimen actual. O sea, a Candy le hicieron, bueno, Carlos Joaquín le hizo presidente del PRI. Como que le pagó el favor. O le hizo... No sé si Carlos, no sé quién, pero hablo del régimen actual. Miren, está mal dicho afirmar que todo lo hace el gobernador. El gobernador puede palomear, pero no todo lo hace el gobernador. O sea, el gobernador tiene asesores, tiene gente que le opera la política. Y él quizás palomea, o bueno, no quizás, él palomea. Pero no necesariamente es una idea o es un capricho del gobernador. Son estrategias que él tiene que aceptar para que obviamente se pueda dirigir los destinos del Estado y hacer política, ¿no? Sí. Entonces, decía, Eduardo Martínez llega a la presidencia del Congreso, y una vez que llega a la presidencia del Congreso, desde el Congreso se empiezan a tejer todas las estrategias y se empieza a financiar todas las campañas del Partido Acción Nacional y del PRD. Fabiola Cortés, la abogada Fabiola Cortés, hizo una denuncia muy, muy interesante que además, curiosamente, la ha dejado a la deriva. Ya no ha insistido No públicamente. le da seguimiento, ¿no? No, pues, supongo que ya habrá llegado a algún arreglo, no lo sé. Pero una denuncia pública muy buena, muy interesante, que está en el antecedente histórico de este sexenio, en donde ella denuncia cómo en el Congreso del Estado había un faltante de más de 100 millones de pesos. 100 millones de pesos aproximadamente que habían sido destinados supuestamente para ayuda humanitaria o comunitaria. O sea, esas famosas gestiones que hacen los diputados en donde les dan para las medicinas, para fardos de lámina, en fin. Cosas que no se ven. Cosas que además muchos de los que aparecían en esa lista ni siquiera recibieron nada. Ni un saludo de Eduardo Martínez Arcila. Wow. Y Fabiola lo detectó, la abogada Fabiola Cortés lo detectó en esta asociación de Somos Tus Ojos, si no me equivoco. Puso la denuncia y eso destapó la cloaca que de alguna forma evidencia lo que yo estoy mencionando. Todo lo que antes se tejía desde Casa de Gobierno en Avenida Insurgentes o en el propio Palacio de Gobierno en el Boulevard Bahía de Chetumal, todo se trasladó a la oficina del presidente del Congreso. Y Eduardo Martínez Arcila ha sido en este sexenio el encargado de operar políticamente, electoralmente, todo lo concerniente al PAN-PRD y de financiarlo también. Por lo menos así dicen las evidencias, ¿no? Digo, no hay tangiblemente algo que lo pueda corroborar, pero se dice, se rumora. hay antecedentes. No solo se dice, se rumora, o sea, los antecedentes son muy, muy claros, ¿no? Son cosas obvias, ¿no? Son cosas obvias. Y por ejemplo, ¿quiénes han sido los coordinadores de las campañas del PAN, por ejemplo? Juan Carlos Pereira fue uno de ellos. Sí. Diputado en la primera mitad del Y Mayulita. Mayuli Mayuli Martínez, Martínez. quien es ahorita la que está compitiendo en esta encuesta contra Laura y con el Roberto. Palazuelos. Una encuesta que obviamente es una falacia, ¿no? Claro. Candy Ayuso, que ha operado siempre a favor y que fue candidata además de la alianza para diputada federal, que perdió obviamente, pero en esta alianza PAN-PRD-PRI, en el 2019, si no me equivoco. O sea, vean cómo todos las tenebras las ha ido operando Está tejiendo muy bien. Eduardo Martínez Arcila desde el 2016. Le confiaron eso y obviamente a él le ha redituado económicamente y políticamente, pero lo que no han medido es que en el Partido Acción Nacional hay una gran inconformidad porque hicieron a un lado a panistas connotados de la vieja guardia
que no están muy contentos. Y por eso es que precisamente la figura de Mayuli Martínez no está fuerte. Porque Mayuli representa nada más, o sea, el único voto que puede tener Mayuli es de Eduardo Martínez Arcila y sus achichincles, que son los que financian, ¿no? Y son unos cuantos. Sí, ella no tiene fuerza política. Fíjate, todos los panistas que están en la facción de Eduardo Martínez Arcila han perdido la oportunidad de hacer con los recursos y la circunstancia política que tiene, han perdido la oportunidad de crecer. Se han conformado con cargos públicos y ya, pero no le invierten a su persona, no le echan coco a armar unas estrategias para que su imagen crezca. Mayuli tuvo toda la oportunidad. Mayuli fue la coordinadora de la campaña del PAN en la pasada elección, Sí. a nivel estatal. Sí. Y repito, todo lo han desperdiciado. Hoy tiene la posibilidad de legitimarlo, pero yo creo que se les va a ir de las manos. Si Roberto Palazuelos no le dan el triunfo en esta encuesta, va a representar una comparsa todo lo que hagan. Aún cuando le den la candidatura a Laura Fernández, va a representar una comparsa, porque no van a poder hacer una campaña fuerte. Ahora, fíjate. Yo no creo que ni la vayan a querer hacer. O sea, No. siempre le quieren dar pues, la vía libre a Mara Lezama. Le van a dar la vía libre a Mara Lezama, pero además hay una estrategia ahí que me contaron, porque ya sabemos que el PRI de Alito y de Candy Ayuso representa los intereses del panismo local y por supuesto de Morena, porque del Niño Verde, vaya, porque con quien negocia Alito es con el Niño Verde, no con Andrés Manuel López Obrador. Hay una estrategia que me contaron, que en el caso de que no tuvieran otra opción más que darle el triunfo, es decir, la candidatura a Roberto Palazuelos, el poner a Leslie Hendrix como candidata a gobernadora por el PRI, el hacer pues esta estrategia de puras mujeres contra Palazuelos, me dicen que hay por ahí una idea perversa de que durante la campaña, en el discurso que él llega a tener, acusarlo de misógino, acusarlo de violencia contra la mujer, hacerle este tipo de campaña negra. Sucia. Para, más que sucia, negra, porque tiene una estratagema que parece obviamente acorde a los tiempos. Acuérdense que ahorita el feminismo está de moda. Entonces, ¿le va a afectar a Palazuelos? Le podría afectar, sí, es muy efectiva. Le podría afectar. No nos vayamos muy lejos. ¿Cómo bajaron del caballo para ser regidora a Isaac Janix? Bueno, sí. Violencia contra la mujer. Sí, violencia contra las mujeres. ¿Cómo le quitaron la candidatura a la presidencia municipal por Morena a Luis Gamero Barranco en Chetumal? Violencia contra la mujer. Sí. Entonces por ahí van a querer agarrar a Palazuelos. No está descabellado el asunto, sí. Sí. Incluso, por ejemplo, dicen por ahí que él siempre se refiere a Mara Lezama como la señora. Sí. Pero la señora podría ser también un lenguaje despectivo. Bueno, creo que está muy exagerado, ¿no? Pero, Yo igual. Es que la política es exagerada. Pero vean cómo, para los que se preguntan en casa o donde estén, cómo el PAN está tejiendo sus hilos y por qué está tan complicada esta selección de candidatos en la alianza PAN-PRD. Pues por esta razón. Porque Eduardo Martínez Arcila no es una persona brillante. Realmente es una persona muy inteligente para hacer dinero. Eso sí. Un sabueso. ¿Saben cuándo se pasó al panel? Cuando el PRI perdió la presidencia de la República. Él era priista. Y en el año 2000, cuando la Bastida pierde la presidencia de la República, él se va al PAN. Porque ganó Fox. o sea, es decir,
digamos, Nada, para que vean el tamaño de Eduardo. Bueno, se acomoda Todo- donde le conviene. toda esa camada de políticos, pues nada más les interesa pues su propio beneficio y no les importa realmente el partido, ni lo que hagan con Mira, sus candidaturas ni nada, ¿no? si Roberto Palazuelos fuera el candidato y gana la gobernatura, seguramente va a tener que darles jugada a los panistas. Pero yo no creo que vaya a hacer lo mismo Eduardo Martínez Arcila que hizo en ese sexenio. Ok. No creo. Y como él es un hombre de negocios, a final de cuentas, porque él era comerciante, a él no le va a importar si no tiene un cargo público. Él ya tiene mucho dinero para retirarse. Mucho. Ha hecho dinero. Y se va a retirar. Y entonces va a venir una nueva generación de panistas que seguramente pues van a querer hacer algo en el sexenio de Roberto Palazuelos. Y si no, los únicos, o sea, por ejemplo, si llega Mara, seguramente Eduardo Martínez Arcila va a crecer o va a seguir en la jugada. Porque Eduardo Martínez Arcila trabaja para Mara. En lo oscurito, pero trabaja para Mara. Bueno, más bien para los que controlan a Mara, ¿no? Porque pues Mara, lo has dicho tú muchas veces, es un títere, ¿no? Sí, bueno, cuando hablo de Mara, obviamente no me refiero a ella específicamente, lo hago en un término alegórico. Mara representa obviamente los intereses de una élite política Niño verde. que está interesada en conquistar y dominar Quintana Roo nuevamente. Entre ellos está el Niño Verde, Jorge Emilio González Martínez, y otros más. Otros más entre políticos y empresarios, en fin, o sea, es una élite muy poderosa que tiene todas las posibilidades de hacer ganar a Mara Lezama. Y que la única piedra en el zapato ahorita lo representa Roberto Palazuelos. Entonces, ¿qué tal están mis chilaquiles? Muy rico y muy interesante la plática. Creo que la gran mayoría no sabía el detrás de eso. Es que para poder entender por qué suceden las cosas, es importante irnos al pasado. Es importante tener detalles. Mira, Carlos Joaquín es respaldado, acuérdense, en primera instancia, en el 2016, por el PRD. Y el PRD se sienta con el PAN, en aquel entonces, a nivel nacional, se sienta con el PAN para irse en alianza. Hay un panismo muy fuerte que es el que representa Felipe Calderón y su esposa, que son los que precisamente le dan el espaldarazo a Carlos Joaquín. Los locales estaban todos comprados por los priistas. Todos, o sea, tanto el presidente en aquel entonces del PRD, que era Emiliano Ramos, como Eduardo Martínez Arcila, dijeron: no queremos a Carlos Joaquín. Lo dijeron muchas veces y se entendía, finalmente perseguían los intereses locales, pero eso se teje a nivel nacional. Si si Roberto Palazuelos tejió bien sus alianzas a nivel nacional, seguramente no le van a jugar chueco las encuestas. Y está muy claro que en las encuestas él va arriba. Sí. O sea, está muy Favorece claro. mucho. O sea, ve Laura Fernández en diciembre, si no me equivoco, dejaron correr de que ya era la candidata del PAN-PRD. Así en los grupos de prensa. No creció el tema. Es que nadie la conoce. O sea, Sí la conocen, pero nadie la quiere. bueno, más bien Nadie nadie la la quiere. Sí, sí, sí. Ni Jorge Emilio, ¿ve? O sea, le quitó la presidencia de Puerto Morelos, permite que se pelee Blanca Merari con ella, pero porque Laura también se brincó muchas trancas, no le dio cuentas claras a Jorge Emilio y a sus padrinos, y eso le ha valido el castigo de meterla como esquirol en la alianza PAN-PRD. Que no sé si vaya a pegar, pero bueno. Pero repito, conocer los antecedentes históricos de cómo se fue tejiendo la política del 2016 a la fecha nos permite tener un panorama muy amplio y poder entender cómo se van a jugar las fichas. Carlos Joaquín ganó la gubernatura de Quintana Roo pese a la oposición local.
Y Carlos Joaquín manejó un discurso contra la corrupción, un discurso de desarrollo industrial y turístico que pegó muy bien. Y es el mismo discurso que trae Palazuelos, y es el mismo panorama que tiene Palazuelos, tiene el respaldo a nivel nacional, porque los locales no lo querían dejar ni siquiera meter a la encuesta, pero lo obligaron, los obligaron. Entonces, Eduardo Martínez Arcila, él de manera dictatorial y alevosa, juntó a su facción de panistas y dijeron, queremos que Mayuli sea la candidata. Y cuando recibió la instrucción del CEN del PAN, del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, y le dijeron, no, tienes que meter a Palazuelos en la encuesta, pues no le quedó así, está bien, papi. Pues sí. Ahí está la competencia. Y ahí está la competencia. Yo sigo insistiendo que mira, lo que pasa es que obviamente ser gobernador en estas fechas es muy complicado, y sobre todo ser un gobernador que no es de Morena. Yo entiendo al gobernador Carlos Joaquín, tiene un panorama muy adverso, porque obviamente los de Morena son peores que los priistas y los perredistas. O sea, Bueno, son muy duros. Es que Vienen todos de allá. Sí, exactamente, todos vienen Todos de allá. Pero- Ya traen escuela. Pero están peor de como cuando estaban en el PRD y en el PRI. Están muy duros, los de Morena, muy duros. Y entonces, amagar a un gobernador, que además, hay que decirlo, Carlos, es noble. Amagar a un gobernador no es cosa fácil, porque obviamente yo supongo que entre líneas incluso lo han de haber amenazado. Entonces, lo que él ha hecho, y el propio Andrés Manuel López Obrador lo ha dicho, lo que él ha hecho es soltar el tablero y dejar que jueguen el ajedrez los de Morena con los del PRI, con los del PAN, con los del Verde, con todos. Soltó el ajedrez y se ha dedicado obviamente a tejer su salida de una manera en la que pues obviamente él no Salga airoso. salga airoso, no salga Salga perjudicado, airoso. Claro. que eso también es válido. Pues todos buscan hacer eso. Pero desafortunadamente yo creo que muchos de los que están a su alrededor muy cercanos han tejido a su favor nada más, o sea, a mutis propio, y no necesariamente a favor del gobernador. Entonces él todavía tiene mano y tiene todavía poder, y lo va a tener hasta el último día de que deje de que sea gobernador. O sea, ¿no crees que pase como otros exgobernadores que mantienen su poder? No lo sé. Yo creo que vamos a tener más claridad de cómo sería la salida de Carlos a partir de que ya empiece la campaña. Y más obviamente a partir del resultado de la elección, el 5 de junio. Sí, sí, sí. Pero ya una vez que todos los partidos tengan candidato, ya se pueden visualizar un poco más. Eso es en materia la razón por la cual se complica mucho el escenario en esta alianza, el PAN-PRD de PAN-PRD. confianza, ¿no? Pues está fuerte. Como más claro. Sí. Como muy claro. Y algo muy, muy importante es que además Roberto Palazuelos, si llega a ser candidato a gobernador, pues él no va a poner las candidaturas a diputados. Eso es algo muy interesante también, porque él no se va a meter. se va a meter, él le va a dejar seguramente al PAN, PRD y confianza que ellos se pongan de acuerdo y pongan a quien ellos quieran. A él lo que le va a interesar es su campaña. Él quiere llegar. Y, Y además, eso le va a favorecer, su imagen le va a favorecer obviamente a los candidatos a diputados. Muchos seguramente, sin tener la posibilidad de ganar, van a ganar. Y bueno, buen provecho. Gracias. Buen provecho, ¿gustan? Nos vemos en la próxima. Buenos días. Buenos días. Provecho.